En el episodio de hoy, la verdad es que tuve una plática muy cariñosa con un amigo que quiero mucho, con el que coincidí en un trabajo que amé en Endeavor, México, y que justamente Vince es ahora CEO de Endeavor, México. Y hablamos de emprendimiento, hablamos de frustración, hablamos de visión, hablamos de caer y levantarte, hablamos de las tendencias en el mundo del emprendimiento, de lo que sigue, de lo que es, de lo que los patrones de éxito, hablamos de un montón de cosas. Es una plática que te va a nutrir un montón. Y Vincent, pues, es originario de Francia, apasionado por México, impulsa la transformación del país a través de emprendedores de alto impacto. Con una sólida formación académica internacional y un certificado de liderazgo de Stanford, ha dedicado desde 2006 su carrera a Endeavor, donde actualmente es director general en Endeavor México. Además de impartir conferencias y ser coautor de libros sobre emprendimiento, en 2017 cofundó Zero Bullshit, un exitoso grupo de inversionistas ángeles, y en 2022 fue reconocido como una de las 50 personalidades que transforma México. Los dejo y las dejo con Vincent Esperanza. Esto es Más cabrona que bonita. Un francés a la mexicana de sabor cholulteco y curtido en albur, quien ha dado muchos saltos incómodos para salir de su zona conocida, alguien capaz de reírse de sí mismo, con un don especial para el sarcasmo, y quien garantiza una interesante conversación y una traviesa risa en cada encuentro. A mí, Vince me representa un lugar muy familiar. Me recuerda a mis momentos de vida en Endeavor, a mi primer trabajo, uno que siempre me apasionó. Me lleva a recordar la obsesión con las historias de emprendedores que van contracorriente y a los tiempos de corregir a todo Dios, que no se dice emprendedurismo. Hay que estar loco para evolucionar el mundo. Hay que ser irracional para encontrar motivos para continuar haciéndolo. Y de eso quiero hablar hoy con mi invitado, Vincent Esperanza. Alguien que lleva 20 años en la organización que empezó a mover las olas en el ecosistema emprendedor y que le ha transformado y evolucionado para seguir siendo la casa de grandes emprendedores. Tanto gusto, mi querido Vince, ¿cómo estás? Muy bien, qué gran intro, me encantó, hasta me puso así sensible y emocional. Increíble intro. Ay, mi Qué gusto Vince, estar muchas contigo, Navi. gracias. Qué gusto igual de nuevo verte. Y pues vamos a empezar con preguntas rápidas para agarrar aún más calor de este que nos está regalando la Ciudad de México hoy. Así que, ¿estás listo? Listo, ¿Cuál es tu lugar seguro? mi casa. ¿En qué crees? En la gente. ¿Tu manía más grande? Tengo top. Si pudieras cambiar una sola cosa en el mundo para mejorarlo, ¿qué sería? No lo sé. No sé por dónde empezar. No sé por dónde son muchas. Sí. Si pudieras vivir una película, ¿cuál elegirías vivir? Eh, Mi propia película. Estoy feliz con mi guiona. ¿La palabra que más usas? Puta madre. ¿Y el pensamiento que más te visita? Yo creo que es relacionado con la ansiedad. ¿Soledad o compañía? Soledad. ¿Un buen consejo que te han dado? Mm, Salirse de lo conocido para tener un camino audaz. Si pudieras echar unos mezcales con 3 personas, vivos o muertos, ¿a quién invitarías? Invitaría a una persona muy religiosa, porque soy ateo, gracias a Dios, entonces me gustaría echar un mezcal con alguien que me enseñe de que me perdí, con un emprendedor eh, de los polémicos, eh, y un familiar que no tuve oportunidad de conocer. El peor defecto del ser humano. Su avaricia. ¿Qué tan en serio te tomas la vida? Muy ¿Qué te da miedo? decepcionada. ¿Un objeto que atesores? No, tengo cero attachment a lo material. Si te arrestaran sin explicación, ¿qué asumirían tus amigos y familia que hiciste?
qué pendejo hubiera hecho. No lo sé. Qué gran pregunta. No sé, hubiera cometido una imprudencia con el coche, seguramente. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar? Ser papá. ¿Cuál es para ti la ironía más grande? Mm, qué bueno, no sé. No tengo respuesta a esto. Eres muy profunda, son preguntas muy difíciles. Vince, por eso empezamos así, calientito. Terminamos esta sección. Venga. Muchas gracias, pero siento que también es como terapéutico. Ya sé, me sentí así como con un psicólogo así que me hiciera preguntas para hacerme un diagnóstico, para decir qué tan mal estás o qué tan bien estás. Al final te lo daré. Ah, Gracias. El diagnóstico, sí, muy bien. exacto. Oye, ahora sí, a ver, conozcamos a Vince. ¿Qué significa para ti la frase que tienes tatuada? La de Fluctuac avec Margiture. Ajá. Más allá Es del lema de París, ¿no? sí, sí, aunque tiene que ver, ¿no? O sea, no sé, ¿tú tienes tatuaje o no? No. Ok. Entonces, el proceso de tener un tatuaje es algo que te lo preguntas muchas veces y luego haces step back, ¿no? Y dices, "Puta, no, o sea, ¿qué puedo llevar yo puesto toda la vida que me represente y yo tengo dos, ¿no? Empecé con este de Fluctuac avec Margiture, eh, porque me define como, el significado es batido por las olas, pero nunca hundido, ¿no? Y es un himno a no enfrentar la derrota como definitiva y que pues la vida no es fácil, si hay olas, si hay mareas contrarias, si hay momentos duros, pero lo importante es que no te hunda, ¿no? Entonces Ujú. como que es un himno pues a no darte por vencido, a ser resiliente y creo que en la vida personal es algo que digo, si tengo 30, 40, 50 y si digo vivo, es una buena frase que tienes que tener porque la vida está hecha de sus manos. Pues, pero también pues yo soy, como tú bien dijiste, o sea, nací, crecí en Francia y es una especie también de puente para recordar que mi origen y que Ujú. tengo una vida allá y la recuerdo ya. Entonces es como que un puente entre las dos cosas. El otro tatuaje que tengo es mi familia, ¿no? ¿Ah, Que ahí sí? lo tengo, que son 4 elefantitos Ay, qué que lindo. fue cuando nació mi segunda, bueno, cuando estábamos embarazados de mi segunda hija, mi esposa diseñó, entonces como que tatuaje como, ¿cómo lo llaman? Origami, creo. Ajá, Y ajá. elefantes, que los elefantes tienen un significativo para mi esposa y le pedí su mano con elefantes y demás. Y hizo este diseño para anunciar la llegada de Chloe, la chiquita. Me gustó mucho el diseño y cuando nació dejé familia completa y entonces me tatué esto. Entonces para mí fue un proceso en donde quiero ver algo que no solamente estéticamente, sino emocionalmente es algo que lo puedo seguir viendo y espero Claro que no va a caducar. exacto, que no va a caducar el amor por la familia y una frase de resiliencia, ¿no? Entonces, Oye, uno de tus primeros momentos pivotales, como tú les llamas, es llegar a México, ¿no? Alguno de los primeros, sobre todo esta nueva carrera tuya. Y pues el sistema francés de alguna forma te escupe y de forma random llegas a México. ¿Qué te hizo venir y qué te hizo quedarte en este país? hay un paso antes de llegar a México. Eh, y a veces al principio como que lo tratas de ocultar porque es vergonzoso y llega a un momento de tu vida en donde dices, güey, ya ni pedo, cabrón, que la gente no sepa eh, que en realidad yo fallé mi bachillerato en Francia, lo que es estadísticamente una normalidad. O sea, en mis tiempos donde yo lo pasaba, lo aprobaba 95, 96% del país, o sea, ¿no? Entonces, o sea, no aprobarlo sí es vergonzoso porque, pues sí, si tú eres parte del 4% de los malos, es que sí estás muy cabrón, ¿no? Y entonces esto me hizo tomar un rumbo que hoy lo veo que era un robo distinto, que fue, yo toda mi vida ha sido de escuelas públicas en Francia, llego a este punto donde no apruebo el bachillerato y le digo a mis papás que me quiero afiliar a una universidad privada, bueno, una
prepa privada católica. O sea, eran dos, en la misma palabra había dos pecados, ¿no? Uno, pagar por la educación, que allá no era, y católico, ¿no? Y entonces tomar esta decisión fue para mí un primer momento pivotal. O sea, no hablé con una sola persona los siguientes 8 meses de mi carrera porque era yo el bicho raro del salón, el que no encaja, el que no pertenece, el que no tiene el mismo color de piel, o sea, todo distinto. Y fue un momento muy, pero muy importante porque todo mi camino hacia México no se hubiera dado si hubiera sido parte del 96%. O sea, Wow. este fracaso inicial, este accidente de vida, hace que llego a México. Entonces, por eso hoy que ya me quita la pena, ya tengo 47 años, ya puedo aceptar casi 30 años, no aprobé el bachillerato, pero fue el único, o sea, el único Wow. hijo de los hijos de mis papás, de tus cuates, o sea, el único pendejo que fracasó, ¿no? Entonces, este es para mí el primer momento pivotal. Luego llegar a México fue un poco gracias a esto, porque entonces en esta universidad en esta prepa, te abren horizontes desconocidos para mí de la carrera que yo tenía, en donde platican de un programa de intercambio, en donde me hablan de México como una tierra prometedora en cuanto a temas de liderazgo en la región y justifican por qué México tal. Escuché esto y cuando yo postulé a esta universidad, fui el único alumno de aquel entonces que solo presentó un programa. Todos los demás presentaban que el programa mexicano, americano, español, y entonces te van diciendo aprobado, rechazado, lista de espera y mueves fichas. Yo solo presenté México por una cosa, es que costaba el concurso y yo no tenía dinero para apostar a más de uno. Y entonces presenté México, pasé el primer filtro y el segundo era un grupo de sinodales que te pregunta ¿por qué México? Hey, no hablas español, no tienes nada que ver, o sea, ¿por qué México? Pero la ventaja es que cuando tomas un camino audaz es que muy pocos lo toman. Y entonces todo, o sea, no, yo quiero México por el potencial que tiene y repetía lo que me habían dicho, pues era parte de, bueno, pues démosle oportunidad, ¿no? Y entonces así fue cuando en el 97 me aprobaron, arranqué 2 años en Francia y en el 99 llegué a México y cuenta la leyenda que mi primera interacción con un mexicano fue un albur. Por eso tuve que curtirme y por eso en tu introducción dice que, porque me preguntaron por dónde, pregunté yo por dónde podía coger el camión, eh, porque mi español venía de España, ¿no? Entonces, así te enseñan. Y en la terminal del aeropuerto, que se veía igual que ahorita, de hecho, me dijeron, pues por el escape, mi güero. Y un año después, o 2 años, sí. Y luego me dijo, bueno, puerta de segundo piso, toma tu camión para afuera. Y luego entendí que mi primera interacción sí fue un albur. Oye, y justo, eres un bicho raro, Vince, porque a pesar de que vives en México, pues, y te siento mucho más mexa que muchos locales, sigues teniendo un filtro francés, ¿no? Por donde pasas las cosas. ¿Qué es eso? Y yo creo que te da, pues, también muchas ventajas, te da un lente diferente, ¿no? ¿Qué es eso que te sigue llamando la atención de México que quizás no entiendes por qué sigue pasando o no te da lógica de este México mágico? Yo creo que soy como la canción de Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá. O sea, porque yo cuando regreso, las pocas veces que voy a Francia, Tampoco te sientes francés. no mames, me siento ultra extranjero, o sea, hasta me siento con miedo, o sea, y en México, afortunadamente ya conozco los códigos, entiendo las cosas. Ahora, no quiere decir que soy más mexicano ¿no? Eh, las cosas que me siguen moviendo en México son muchas. O sea, amo este país con todo mi corazón, o sea, y amo su gente y mientras más estoy, cuando me preguntaste, ¿dónde es un lugar seguro para ti? Fíjate que yo tengo muchos amigos míos que en la pandemia se regresaron, porque su cueva, su lugar de seguridad, el lugar donde te sientes seguro, para ellos era Francia. Para mí ni siquiera me atravesó la posibilidad de regresar. Mi cueva es, y te dije mi casa, porque al final si mi casa está en un rancho, está en la montaña, está en una isla, mi casa es mi esposa y mis hijas, este es mi lugar seguro, ¿no? En donde yo me siento bien. Pero mi casa es México, o sea, porque verdaderamente, profundamente amo este país. Y varias veces me han dicho, oye, sí, ¿qué tal? Y pues, Endeavor, la cesta en Nueva York, y a mí nada más me da taquicardia y urticaria pensar que podía dejar México, ¿no?
Entonces, amo profundamente a México, amo la calidez, el calor de la gente, eh, las cosas que sigo sin entender. Entonces, uno es, sigo sin entender cómo la gente tiene fatalismo ante las cosas y que entonces el cajero un viernes de quincena puede llenar de 20 personas. No lo entiendo, que nadie o sea, un francés por naturaleza se revela, ¿no? Hace una huelga, se queja, se grita y que veo que la gente entienda es así, o sea, o que si tú llegas varias veces en la mañana tengo un ritual de caminar y me escucho podcast, audiolibros y me evado y paso por un hospital y que la gente esté en la calle con el niño dormido en el coche y todos así en paz con esta situación porque es un fatalismo de una aceptación, me retuerce el estómago. O sea, este es lo que sigo siendo. Y luego hay algunas frases, expresiones que para mí son lastres y todos tenemos una mochila de no cultural de las cosas, ¿no? Pero por ejemplo, tu humilde casa. No sé por qué me caga esta expresión. O sea, no entiendo por qué la casa debe ser humilde. O sea, o sea, sabes como Sí, que sí, 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 no sí, sí. entiendo. O sí, sí, jefe, patrón. O sea, esto no, Sí, no no, entiendo. somos una cultura sumisa, porque fuimos una Sumisión, cultura exacto, de malinchismo, de conquistada. Ujú. sí. Entonces, estas cosas quisiera poderlas cambiar. Y luego dentro del lado del emprendimiento, eh, todos los lastres derivados del fracaso y el éxito. O sea, eh, el que no tranza no avanza. Sí. Mientras el país piense así y mientras generaciones enteras creen esto, entonces hay un ancla terrible hacia expresar el éxito y hacia tener éxito, ¿no? Entonces, son cosas que las sigo viendo ahí sí con el ojo mexicano. Pero si Francia y México se enfrentan en el foot, sí le voy a ir a Francia, ni modo. Oye, a ver, Vince, eres alguien que vive rodeado de gente incómoda, estás rodeado de emprendedores, ¿no? ¿Qué significa para ti tener zapatos incómodos? Qué buena pregunta y qué chistoso que lo dices así, porque muchas veces cuando me preguntan qué hace que un emprendedor sea exitoso, muchas veces defino al emprendedor incómodo aquel que tiene una piedra en el zapato, que tiene el zapato incómodo, porque has tenido una piedra en el zapato. O sea, o sea, es incómodo a más no poder, ¿no? O sea, yo creo que la constancia, inconformidad genera que saques tu mejor versión. Si no estás cómodo con tu producto, con tu servicio, entonces vas a buscar infinitamente mejorar esto hasta llegar a tal. Y ojalá nunca sientas el zapato cómodo. El momento que sientas el zapato cómodo por mucho rato es que dejaste de innovar, dejaste de sacudir el status quo, dejaste de repensar y remeter tu negocio. Entonces, para mí, tener el zapato incómodo es una característica, o sea, única que tienen cualquier emprendedor que tiene las que vemos en Endeavor, que son personas con la ambición de triunfar, de cambiar industrias completas, tienen esto en ellos y me parece, yo intento, y a veces mi gente en Endeavor lo sufre un poco y se queja de esto, de que soy un eterno incómodo, inconforme. Siempre quiero, y a veces entiendo que está mal, que tienes que pausar, que celebrar lo que está pasando, pero tengo esto que creo que me lo transmitieron estas emprendedoras y emprendedores de que, pues no, o sea, siempre hay que retar nuevamente. O sea, ¿y crees que estamos destinados a ser siempre insatisfechos? O sea, porque a mí me pasa lo mismo que dices, ¿no? Y entonces yo me voy de vacaciones, no mames, mi equipo así escondiéndose en las esquinas, porque llego así con un chingo más de ideas, ¿no? Y es como, güey, apenas estamos pivoteando y tú ya quieres, o sea, romperlo de nuevo y es como, y esta parte de insatisfacción, o sea, llevada a un extremo te lleva a un lugar horrible y muy oscuro, ¿no? Porque al final del día también hay cosas que tienes que decir y serían, ¿no? Pero, ¿crees que esta insatisfacción, pues claro, lleva a evolución, lleva a transformación? Es lo que de pronto falta en lugares, o sea, ahorita veo Europa que es bien difícil emprender porque hay tantas cosas dadas y hay tanta gente que hay poca gente dispuesta a ponerse incómodo para cambiar otra vez algo. Entonces, ¿hasta qué punto la incomodidad y la insatisfacción es saludable? Es que, o sea, yo creo que es súper saludando, o sea, y creo que la comodidad es súper peligrosa, o sea, porque entonces cuando las cosas, eh,
ya está, se dan, ¿no? Por sí solo, sin meritocracia. Cuando el que da su mayor esfuerzo o el que hace el mínimo recibe relativamente algo similar, creaste, eso es Europa, ¿no? Sí. Entonces creaste pues, un sistema en donde realmente hay poco incentivo por querer Por esforzarte retar las más. cosas, Sí. por esforzarte y tal, ¿no? Entonces, yo que observo, porque también tengo este ojo Pero te de vas por el otro europeo, lado, perdón que te interrumpa, está bien, a Estados en Unidos, exageración, ¿no? Y exacto. dices, mierda, o sea, estos güeyes nada más nunca la van a pasar bien, ¿no? Y los dos modelos no pueden cohabitar. O sea, entonces, punto de partida, no puede existir lo mejor de estos dos mundos, porque si escoges un sistema va en contra del otro y entonces, ¿cuál es mejor, cuál es peor? No lo sé. Yo me lo pregunto muchas veces. México se parece más a Estados Unidos y entonces a mí la distancia social que existe entre las personas en México me genera mucho malestar. Pero a su vez veo Francia y veo que la, la ausencia de meritocracia genera gente cómoda y gente cómoda implica gente huevona, Sí. porque las cosas se les dan, porque las condiciones pasen. Y entonces por eso veo, si tú me dices, compara el México que conociste en julio del 99 cuando llegaste, con todo, y tuvimos a los malos gobernantes, tuvimos un país que está gangrenado por la violencia, por la corrupción, o sea, en donde tú le veas, hay frenos de mano. Es un país infinitamente más, que ha progresado increíblemente en los últimos 26 años que estoy. Veo a Francia, veo un país completamente igual. O sea, y Mm. entonces, ahora, la pregunta en millón es, ¿porque había alcanzado un nivel de desarrollo anteriormente que hacía qué? Y entonces es como, se aplana, no lo sé, no sé qué es mejor para qué etapa. Donde sí yo no quepo es en la comunidad. O sea, no quepo en la mediocridad, no quepo en las cosas que se den. Cuando a mí hay una reunión donde todo está bien, entonces es que yo estoy malo. O sea, no, o sea, sí, no quepo ahí. Oye, y justo hablabas de cómo ha cambiado México y volviendo al ecosistema emprendedor, ha cambiado radicalmente, ¿no? ¿Qué hitos han sido claves desde tu punto de vista para transformar tan radicalmente lo que veíamos en el ecosistema emprendedor, quizás hace 10 años, que no es tan hace tanto tiempo, pero que es tan distinto a lo que vemos hoy? ¿Cuáles son estos hitos clave? Para mí es, y tú lo recordarás porque lo hacíamos juntos en aquel entonces, cuando nosotros íbamos a evangelizar, porque la primera época de Endeavor fue evangelización, ¿no? Y siempre era, ¿quién quiere ser un emprendedor? No, güey, nadie levantaba la mano, ¿no? Es como, eh, y los pocos que levantaban la mano, no sé si te acuerdas, hacíamos una pregunta adicional, es, ¿quién te inspira en emprender? Y había dos tipos de respuestas. El primer tipo de respuesta era mi papá, mi tío o mi abuelo. ¿Qué tienen en común? Era un familiar y una figura masculina, ¿no? Porque así venía el Ajá. emprendimiento, digamos. El otro tipo de respuesta será Zuckerberg, Steve Jobs, Elon, ¿no? Entonces era una figura extranjera. Hoy en día, cuando tú le preguntas en cualquier universidad pública, privada, hoy, ¿quién quiere emprender? Hay muchas manos que se levantan, que ahora les tendremos que preparar qué significa, cuál es, ¿no? Pero cosa buena es que ya se levantan. Y cuando sí preguntas, las figuras locales ya existen, ya hay gente hecha, crecida, que no es tu familiar, que Ajá. puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un venezolano, puede ser un colombiano, puede ser un mexicano, pero que en nuestra tierra logró tener una idea, tener una dosis de sacrificios, tener resiliencia y eventualmente tener éxito, ¿no? Y cada quien tiene su propia versión del éxito. Entonces, esto para mí es un hito importante. Eh, Luego, el segundo hito que no se hace, no es un día, se prende una luz y aparece, es el ecosistema ya tiene alrededor, tiene talento, tiene universidades que hablan de emprendimiento, tiene medios de comunicación que hablan de emprendimiento y que cuenta historias, tienes podcast, tienes historias, tienes acceso a capital financiero, ¿no? O sea, deuda, capital, tienes corporativos que hoy están haciendo enlaces con el emprendimiento, tienes organizaciones que promueven. Entonces, ya se articuló alrededor de una cierta, ¿no? Entonces, eso para mí también son como que hitos.
yo no quisiera decir el primer unicornio, porque no, o sea, creo que estas son cosas mucho más estructurales y sistémicas que hacen que hoy existe. ¿Qué falta? Eso es lo que para mí todavía me mantiene en mi inconformidad y comodidad y deseo de que las cosas sigan mejorando. Para mí hay un tinte muy importante de diversidad que para mí tiene 3 capas. Género sigue siendo principalmente liderado por hombres y quiero ver más equipos mixtos. Temas de horizontes geográficos sigue siendo un Muy ecosistema que se centralizado. concentra y no es Ciudad de México, es Roma Condesa Polanco, ¿no? O sea, eh, es un epicentro muy, muy pequeño, entonces tendría que ir hacia otros Ujú, ujú. horizontes. Y el otro es otros horizontes académicos. Hoy el emprendimiento siempre empieza con gente privilegiada, gente que tiene, ¿sabes qué? Una licencia para poder fracasar, Claro, que que tiene un es bien plan B, importante. que tiene un plan B, un colchón, Exacto. algo que lo puede Y, cachar. y este Principalmente, colchón, no generalmente, pero de lo que más hemos visto, ¿no? o sea, ¿por qué? Porque vas a fracasar. O sea, Sí. fracasar es parte evidente del. Entonces, tiene este colchón? Tiene que tengo estudios y que eventualmente me puedo emplear. Tengo contactos que eventualmente me van a echar la mano. Tengo un colchón económico que no peligra mi vida, digamos, material. Entonces, la licencia por fracasar empieza con el privilegio, que no quiere decir que es fácil y que por ser privilegiado puedes tener éxito, pero la licencia de fracasar la tiene muy poca gente en México, Sí, muy poca sí. gente. Entonces, para mí este es como que un tema así más filosófico de ecosistema. Más táctico de cercanía al ecosistema es el tema de las salidas. O sea, este ecosistema tiene que tener salidas que son salidas públicas, un IPO, y no tiene que ser en México, digo, María me odia si escucha este podcast, pero puede ser en NYC, puede ser en Nasdaq, no importa, tiene que tener un evento público. Y la otra es entrenar a los corporativos en adquirir, en consumir, invertir en emprendimientos para que haya salidas, que es el cierre, que es donde todo se regresa, ¿no? Entonces, estamos cerca, pero estos todavía son tareas pendientes. Oye, y algo que me acuerdo en Endeavor era el tipo de emprendedores que se aceptaba al inicio fue muy distinto a cuando estuvimos nosotros juntos, que está muy distinto a lo que es hoy. ¿Cuál era o sea, cómo has visto la evolución de los perfiles que ahora están liderando en Endeavor? ¿Y cómo crees que van a ser estos perfiles en un emprendimiento futuro? ¿Qué estás viendo de tendencia? ¿Cómo se van a ir transformando? Sí tienen cosas en común. O sea, y tienen cosas distintas y tienen cosas en común. Pero yo lo que te diría es que los emprendedores de los tiempos iniciales eh, eran un one man, one woman show. O sea, ¿te acuerdas? Y cuando tenían más de uno es porque eran hermanos o hermanas. Sí, Piensa, ¿no? Haz memoria claro, de era las la Marta cuentas. de baile, era, ¿no? O sea, es Marta de Baile, Pablo González de Punta del Cielo, Ujú. o era Dog Solutions, pero eran hermanos que venían de un legado de una empresa familiar, ¿no? Entonces, o sea, haciendo un cliché, eran como que muy, muy solitarios o muy familiares. ¿Qué hacían Endeavor? Era aislar al emprendedor, la emprendedora en su momento de soledad en la toma de decisión estratégica, operamos consejos consultivos y estamos ahí, ¿no? La siguiente capa, vienen en equipo. Entonces, enfrente de nosotros tenemos equipos cofundadores, donde hay equipos mixtos, cada vez más mujeres, aunque sí tiene que seguir aumentando, pero sí ya lo vemos. Uno que estudió hizo su carrera profesional en Mercado Libre y empiezan estas mafias, ¿no? Estos de emprendimiento que proveen el talento al ecosistema. Uno es argentino, el otro es mexicano y la otra es francesa y se juntan, tienen como talento plural y estos hacen un negocio, ¿no? Entonces, ese es como que los que te diría que los más recientes que hemos visto. El del futuro, con todo el tema de AI y los nanoempleados, que es una cuestión que ahí sí necesitamos apagar la cámara, sacar un buen mezcal, un buen vino y filosofar, porque de verdad vamos a un mundo completamente desconocido. Pero pensaría yo que la estructura, el equipo fundador va a seguir siendo relativamente similar, pero los equipos que van a derivar van a ser dramáticamente distintos, mucho más delgados, mucho más con agentes de ella y con nanoempleados, y vas a poder producir enorme cantidad de valor con una cantidad muy pequeña de gente, y probablemente el ciclo de vida de las compañías va a tener que ser mucho más corto. O sea,
resuelves un problema y lo que sigue, te adquieren, te vas o ya hay algo exacto, nuevo, va a haber ¿no? Sí. va a haber como que los vehículos van a ser mucho más temporales, porque se van a morir pronto o adquirir pronto, integrar pronto, y vamos que creo a ver emprendedores seriales que siguen haciendo el segundo, el tercero y tal, ¿no? Siento yo que esta era va a demandar un acompañamiento de salud mental nunca antes visto. O Por sea, supuesto. yo sí creo que la ansiedad que viene, ser emprendedor es ultra difícil y nadie hablamos de, bueno, ya hablamos más de esto, ¿no? Pero es extremadamente difícil, el costo del fracaso, la ansiedad que te invade, o sea, todo esto ya lo sabemos, pero yo creo que lo que viene va a ser anormal. O sea, por la velocidad de los cambios, porque sí estoy un poquito preocupado, porque además, y perdón, tú sabes que si me preguntas yo digo las cosas, la generación de hoy, que llamamos la generación de cristal, me parece completamente distanciada de la dosis de ansiedad que demanda el emprendimiento. Entonces, como que siento yo que aquí va a haber un punto de quiebre en donde siento que vamos a ver negocios con mucho más propósito, con deseos de cambiar dramáticamente para bien. O sea, creo que los propósitos van a ser mucho más positivos para la humanidad, pero creo que el camino para hacerlo va a ser, va a haber un costo personal por hacerlo que va a ser enorme. No sé por qué pienso esto. O sea. Oye, justo también hablando de esta evolución del tipo de emprendedores, yo me acuerdo que antes como que decíamos, puf, es el copycat de, Ujú. ¿no? Uber, es el copycat de, y siempre había como un copy-paste de una empresa referente que ya existía en Ujú. Estados Unidos, pero como el problema no se había resuelto en México, pues copiaban un poco la estructura y listo, ¿no? ¿Cómo ves el rol de México y Latinoamérica en la conversación sobre la innovación hoy en día? ¿Seguimos reaccionando o ya estás viendo que proponemos? Lo sigo viendo reaccionando. Me parece que el eje de inspiración de los negocios, ¿no? Se está convirtiendo hacia sureste asiático, Mm, hacia Latam, más que de Estados Unidos hacia Latam. O sea, siento que los problemas que han resuelto en la India, en China, en sureste asiático en materia de inclusión financiera, adopción de tecnología y los problemas que tienen las sociedades del sureste asiático son infinitamente más similares a las que tenemos en Latinoamérica, más que Estados Unidos, México. sí. Pero lo que sí creo es que estas economías han ganado un tiempo y nos ha dejado fuera porque ellos sí han sido más productores. O sea, tomo ejemplos. La India mandó mucha gente a irse a estudiar a Estados Unidos. La gran diferencia es que regresaron y este valor que obtuvieron de conocimiento, de tal, lo regresaron a Bangalore y generaron su propio de emprendimiento. Lo tropicalizaron porque también tienen su mérito de adecuar soluciones para mercados distintos. Crearon emporios, salidas importantes y crearon este efecto virtuoso, este efecto multiplicador. Entonces, siento que nos tienen una ventaja importante. Pero yo lo veo más así. O sea, siento que cada vez más vamos a ver, es como el WeChat, es como, ¿sabes? Como Ujú, ujú, soluciones que ujú. salieron allá más que en Estados Unidos. No nos veo generar tanto, aunque no le quiero hacer, no quiero menospreciar lo que significa tropicalizar una idea hacia la realidad de un país que es súper complejo. O sea, Por supuesto, por por supuesto. ejemplo, Desde la normativa, desde, ¿no? la La forma de idiosincrasia, consumo, el sí, exacto, sí. acceso a crédito, a tarjetas, a bancos, fraude, o sea, Sí. yo me acuerdo que Ricardo Amper, el fundador de Incode, que es mexicano, eh, resolvió primero el tema de autenticación y de fraudes y todo en México. Eh, Y ya estaba su e- blindado para todos lados, ¿no? Exacto. Entonces, luego te dice, cuando yo ya pude resolver esto para México, que mi equipo técnico son serbios que también vivieron en esto. ¿Y qué tal? Entonces, créeme que resolver este problema para Estados Unidos, piece of cake, ¿no? O sea, es Claro, como, claro. ya las vi todas. Entonces, también sí, México tiene sus dificultades que muchas veces cuando vienen de Estados Unidos a llegar acá, menosprecian mucho. Y por eso creo que hay posibilidad de hacer exits porque te pueden comprar para entender. Claro, te alineas mucho más a empresas que ya están como con una visión parecida a la tuya, ¿no? Y a ver, toco un tema aquí, visión. Acabo de mencionar la palabra visión. Y de pronto
Parece que es un ingrediente obviamente indispensable para emprender, saber hacia dónde quieres ir, pero de pronto la visión puede nublarse, o de pronto la visión puede estancarse, o de pronto te puedes estar ciclando. Cuando tú asumes el rol de CEO de Endeavor, quiero entender, llévame a ese momento, porque quiero hablar de visión. Llévame a ese momento en donde pues tú ves un mapa, conoces a Endeavor, pero es un rol distinto. Ves el pasado de Endeavor, ves el futuro de Endeavor, con cierta estructura que tienes que seguir, pero también una que puedes retar. ¿Qué, qué decides? Cuando ves este mapa, qué dices que sigue para Endeavor? ¿Cómo imprimir tu sabor? ¿Cómo imprimir tu visión? Cuéntame un poco de ese momento y cómo empezaste a desarrollar esa visión de lo que tú querías de Endeavor. Si me regreso a este momento, eh, lo que recuerdo es, uno, tengo que tener mucha gratitud con Pilar, que en su momento me tomó la mano y me dijo, a ver, te voy a entrenar, te voy a resetear para que eventualmente llegues en condiciones óptimas para ti, para presentar y eventualmente ser consciente. No la tienes cantada, pero no. Em, y en este camino suceden varias cosas. La primera es, dejo a mi querida Cholula, ¿no? Eh, Cuando me preguntaste un consejo que te dieron, titubeé una fracción de segundo porque un consejo que me dio Fer Fabre, que es una persona que tenemos en común, él me dijo un consejo que me quedó que fue, tienes que dejar de ser cabeza de ratón por ser cola de león. Cosa que tuve que no había ChatGPT en aquel entonces para entender qué me quería decir. Pero era, dude, ya en Puebla y está bien, ya la gente Te identifica que sabes de emprendimiento, te conoce, conoce. ya sé. Atrévete a tomar la carretera, venir aquí, nadie te conoce, no eres nadie. Cada persona que vas a encontrar es mejor que tú y entonces tienes que retarte un camino a horas, ¿no? El conocido es quedarte allá y, ¿no? Em, y este consejo hizo que este cruce entre Pilar, que hace esto, y que llego a la Ciudad de México, evidentemente es una receta particular. Creo yo que tuve un periodo de observación un poco de cómo funcionan las cosas, los códigos, observar gente que estaba cerca, tal. eh, y aquel entonces coincide en un cambio del ecosistema, que es la llegada a la tecnología, ¿no? Entonces, también, mira, tiene que suceder que algo hace que tienes que poner tu propio sazón. Y entonces, yo lo que veía empezaba, y tú te acordarás, pero cuando llega Sebas Barrios de Yaxi con Pepe Acle, cuando llega Claudio y Claudia con Kichin, cuando llega Pablo y Toby de Petsy, cuando llega esta primera camada de emprendedores diferentes, o sea, rebeldes, pasados en tecnología, tal, Pime y Diego de Carro, o sea, todos Ujú, ujú. es otro perfil que demanda otro tipo de... Y no sabíamos muy bien cómo abordarlos, porque inclusive los perfiles de mentores que teníamos en ese entonces, pues también eran de otras industrias y con otra visión, ¿no? No masticaban este idioma. 100%. Y me acuerdo mucho que Adolfo Babatz fue el primero que cuando presentamos Endeavor me dijo, pues no, cabrón. ¿Y qué me van a dar, güey, no? O sea, tus mentores, güey, me van a dar un curso de empresas familiares en el IPADE. Ujú. O sea, yo necesito temas de UI, de UX, levantamiento de capital para gente. O sea, y Claro. entonces entonces, la fortuna que yo tuve fue, bueno, haber tomado el reto, estar acompañado por Pilar en esta preparación y llegar en un punto del ecosistema que sí era camote. Y entonces yo cuando presenté un plan que lo que pretendía era abrazar este nuevo tipo de emprendedores, nuevo tipo de ecosistema para tratar de encontrar soluciones ad hoc a este nuevo perfil. ¿Qué sufrí? Que fue muy difícil, es que lo que yo vivía, lo que yo veía, era muy invisible para mucha gente. Y es de la gente que veía lo común y lo predecible, decían, y este pinche francesito que no conoce a nadie, que nadie conocemos, que viene a hablar de estas tal, o sea, es un estúpido. Y, y entonces sí fue muy, muy curioso este momento porque yo profundamente veía que sí cambiaba esto, pero tú ves una superficie que mucha gente no ve. Ujú. Y navegar en contra, y entonces yo me acuerdo, los dinosaurios de Endeavor, que eran mentores, gente que tenía 10, 15 años cerca de Endeavor, Decía, eso no son empresas Endeavor, eso no va a pasar. decía, te estás equivocando.
pero no una vez, 10 veces, pendejo. Reacciona antes de que destroces a la organización. Y ¿sabes? Y luego me pasó que tuve que deshacer un modelo que había crecido mucho, con muchas oficinas, tuve que correr muchísima gente, tuve que dejar muchos mentores, tuve que hacer muchas cosas. Para construir tienes que empezar por destruir. Y el periodo de destrucción, para mí, fue el periodo de mayor soledad, de mayor dificultad, Ujú. de donde ahí no se hablaba de salud mental, nadie te decía esto, pero donde en el retrovisor dije, el año 2016, qué pinche estuvo. O sea, no mames para mí, porque además recibo esto con toda la gente que me dice que estoy mal, que lo estoy haciendo mal, que soy un pendejo, Y tú cierro oficinas. tampoco sabiendo con 100% certeza que esto iba a funcionar. O sea, con una presión de decir, ¿y si la cago? O sea, Mierda, güey, cuando ¿no? tú haces el plan, sí estás Exacto, como, hay raciocinio, pero pero igual de cada que todas te lo maneras, dices, sí, exacto, dudas, güey, y si no, empiezas a dudar. ¿y eh, y qué pasó? O sea, ¿cómo justamente haces quizás este cambio de decir, bueno, voy a seguir conservando ciertas empresas de la vieja escuela o no? ¿Y con qué nuevos servicios? O sea, porque tienes que empezar como yo le digo a mi equipo, güey, hay que cambiar la llanta con el coche andando. Sería increíble decir, Comper, vengo en un año, vamos a hacer ajustes, pero no, los ajustes se hacen con el coche andando. ¿Cómo fue eso? o sea, yo creo que o sea, tienes toda la razón, o sea, hay un momento hasta de ti mismo dudas. O sea, dices, yo creo que tienen razón, o sea, pues sí soy un pendejo. Y me acuerdo muy bien, hubo un momento en donde unos auditores me hicieron firmar una carta para poner en una carta en blanco y negro que si la organización quebraba este año, yo me hacía responsable. O sea, imagínate que No llegas a un mames, nivel Vince. donde dices, Wow. y ya firmas porque dices, mira, a esas alturas, ya. ¿No? Pero hay algo, o sea, pero muy pocas personas me decían, cabrón, Sí. o sea, si es lo correcto, si el ecosistema, no te, ojo, porque cuando todos piensan que, pues a veces todos no tienen todos los elementos y a veces porque estás amenazando su comodidad en esta. Entonces, ojo, ¿no? Entonces a veces regresas con fuerza y vuelves a ganar tal y o sea, es como un estira-afloje así, ¿no? Em, pero En sí hubo Ujú. unas voces que sí estaban al lado y que me decían, sí es lo correcto. O sea, no titubees, no abandones. Un equipo que estaba muy, muy comprometido haciéndolo. Lo único que sí creo que hice de manera un poquito agresiva fue sí hice switch off al voy switch on al otro. O sea, Ya. el coche va andando Sí. y pues no podía guardar ciertos servicios, ciertos mentores para un cierto grupo tipo de y construir un valor y una marca sobre tal. Y entonces decidí dejar de hacer para empezar a hacer. En el dejar de hacer me arrepiento de muchas cosas. Creo que hubiera querido ser mucho más empático, dialogar mucho más con la gente, hablar con nuestros emprendedores, porque al final creo que conscientemente los hicimos el feo y creo que no fue lo correcto. Y explicando cómo venían las cosas, creo que hubo sido mejor. Pero el coche Pero estaba es que sí, de andando pronto no tienes y tiempo, ¿no? De no puedes pausar. hablar con el taller, con el vulcanizador, con el ojalatero, con el conductor, con el cliente, Sí. con el banco. Y entonces sí menosprecia algunas, y de eso sí me arrepiento. O sea, porque creo que hay gente que salió enojada de Endeavor por esta decisión y que entonces guarda un mal sabor y que probablemente hoy si le preguntan van a decir, y este sabor me Ajá. queda como que chinga. Y luego pasa el tiempo y mientras más pasa el tiempo, más difícil es regresar con esta gente. Y es gente que tú sabes, profundamente admiras, quieres, pero les mandaste un mensaje que quizás fue más hostil de lo que quise haber hecho. O sea, Gracias por compartirlo, pero la verdad es que de pronto esas decisiones impopulares, pues son cosas que se tienen que hacer y precisamente porque eres el CEO, las tienes las que tienes hacer que tú, tomar. ¿no? Entonces, Sí. no es un camino de popularidad. No, Ahora, no, pues así. justamente, o sea, me respondes muchas de mis preguntas porque en un dinamismo tan ágil que estamos viviendo, en un cambio de comportamiento del consumidor, en cada vez más plataformas, herramientas, ¿no? Cosas que se nos ponen enfrente, no te puedes quedar en un mismo modelo. El modelo tiene que rotar. Ahora, en tu inconformidad, ¿cuál es esta siguiente asignatura pendiente que tienes de Endeavor? ¿Cuál es esta siguiente locura que te dicen estos 10 personajes que tienes a tu alrededor de, no mames, Vince, ¿neto? Em,
Yo creo que, o sea, la adopción de AI, eh, o sea, es fundamental, ¿no? O sea, y lo que estoy viendo, por ejemplo, nosotros tenemos, yo siempre digo, tengo dos lentes. Tengo el lente del emprendedor, que este es el único lente que es inamovible. O sea, soy de, por y para, me rijo por los empleados. Y entonces, cualquier cosa que haga, lo primero que tengo que preguntarme a mí mismo, a la organización, es, a ver, ¿esto agrega valor al ecosistema, a las y los empleadores? O sea, sí o no. Y si veo que puede peligrar esto, entonces tengo que respirar profundamente. Pero es esto. El segundo Sí. lente que creamos es el lente del corporativo, de justo en estas ganas de crearle un ecosistema alrededor que arrope al emprendedor, con el epicentro del emprendedor. Corporativos tienen un rol importante porque consumen, invierten, adquieren o matan, aniquilan, obstaculizan. Entonces, el camino que decidimos es cómo podemos invitar a que los corporativos se unan a esto en lugar de oponer startup con corporativos, crear este puente armónico entre ambos. Entonces, este fue como que lo que... Y esta capa tiene temas de documentos, temas de datos, temas de cambio cultural, temas de procesos. Hay como que todas las cosas. Cada una de esas cosas se puede hacer mejor con la llegada de nanoempleados, de agentes de AI que entrenas a leer una capa de información. Entonces yo, hasta ahorita en el horizonte cercano, es todos los datos, imagínate, que yo, todos los datos de los profiles de los empleados cuando candidatean su empresa para Endeavor, la información que sucede en un Zoom entre un mentor y un emprendedor, la discusión que sucede alrededor de un panel de Endeavor, que es un panel extraordinario con el conocimiento que circula en esta sala, es increíble. Los estudios que publicamos tienen acceso a un conocimiento enorme. Toda esta data es conocimiento, que hoy está fragmentado, está en cabeza de alguien, está en un documento por acá. Si tú lo empaquetas y lo arquitectas, o sea, lo puedes en una arquitectura de datos en donde un nano empleado, un agente de AI pueda leer esto y le diga a Navik, oye, a Navik, hasta antes de que tú sepas, ¿sabes qué? La probabilidad de que el próximo año vivas estos momentos pivotales, porque Claro. Ya dado los los datos vivieron todos históricos, estos, sí. y ya que lo que medio te lo puedo anticipar. Y sabes que estos momentos pivotales lo han vivido lo han resuelto de esta forma. Y que empieces a generar un IP de conocimiento para optimizar esto. Y que luego generes alrededor de esto la comunidad. Es que esta persona que ya lo vivió tenga un compromiso inquebrantable por decir, si a mí me pasó, le voy a decir a nadie todo lo que sé para que no. Y creas entonces como todo un tema humano detrás de una articulación de un superpoder de conocimiento y datos, yo creo que desbloqueas muchas cosas, ¿no? No quiero quitarle, o sea, no quiero que el panel desaparezca, pero si lo enriqueces con un motor de alguien que predice la Put, probabilidad put, de put, put. éxito, de fracasar, la resistencia que tiene. O sea, yo creo que le puedes Entra a la equiparar sala muchas y cosas. dices, no, ya salte, ya corrimos el algoritmo, güey, no vas a fracasar. ¡Uy! O sea, quisiera no llegar a esto y quisiera que si llegara a esto, a lo mejor mantener una discusión, pero al final en un momento poder sacar, Que tenga no sé, que un panelista sea AI. quién sabe. O sea, no sabes. Lo que yo sí creo es que no hay que tener respuestas definitivas e irreversibles, porque si tú me preguntaras, yo iba a llegar a México por 2 años, iba a aprovechar mi bachillerato, iba a tener otra ruta. O sea, yo creo que tenemos que tener mucha humildad por decir, la receta de hoy puede ser que no sea la de mañana. Lo que sí sé es que si no nos montamos en nuevas tendencias, si no adoptamos nuevas tecnologías, si no nos enriquecemos de lo que sucede en el mundo de afuera, vamos a quedar obsoletos. Y yo siempre tengo es cómo mantengo relevancia para mis emprendedores y para el ecosistema. Esto es lo que me quita el sueño. O sea, el día que sienta que hay una pérdida de relevancia como autoridad de emprendimiento, o yo estorbo la organización o la organización lo está reinventando, y esto es mi norte. O sea, este es mi ¿Y cómo mides ese norte? O sea, la relevancia, ¿cómo la mides y cómo la alimentas? O sea, ¿tienes conversaciones constantes? ¿Tienes una estructura de insights recurrentes como para entender que los problemas reales los estás resolviendo? ¿Cómo haces que un sistema como constante esté midiendo
tu relevancia. Espero que sean estos encuentros con la gente que quiere tanto Endeavor que, que sea honesta contigo si es que te está viendo. O sea, este es lo más importante. O sea, que tú generes tan nivel de empatía, de confianza, de vulnerabilidad, que si alguien que quieres mucho, que quiere mucho Endeavor, que te empieza a tocar la puerta aquí, tú, o Aquí sea, le por estás ahí no va. fallando. Aquí, exacto. Y esto requiere cercanía, requiere vulnerabilidad, requiere autenticidad. Yo lo único que creo es que mientras sigas siendo genuino, auténtico y con el propósito, esperaría la reciprocidad, que es evidente que la gente te lo va a decir. De acuerdo. La gente que más quiero en Endeavor es la gente que más ha retado Endeavor. O sea, porque son los que más han aportado, los que más ha cuestionado y que se comprometen. O sea, no solamente decirte que te dicen, y sabes qué, a ver, yo quiero ayudar por A, B o C, creo que esos son los que te generan mucho valor. Si quieres aplausos, si quieres popularidad, tienes que postularse para presidente Canacintra y ahí sí es lo que se nutren de esto. Si quieres Endeavor, no es esto. O sea, Oye, Vince, ¿cuáles son las 3 empresas que desde tu punto de vista no podemos dejar de ver porque van a revolucionar el mundo o México? Que sean mexicanas, que van a revolucionar la forma en la que estamos haciendo algo, revolucionar industrias. ¿A quién no podemos dejar de ver? mira, mi defecto es que yo no pienso en compañías, pienso en personas. Porque ves que Endeavor selecciona personas, ¿no? Y pienso profundamente que las empresas van a ser transitorias, van a ser esporádicas, pero el emprendedor va a seguir. 3 es muy poco, o sea, hijo, tú sabes, hay tanta gente alrededor, me quieres hacer 100 enemigos afuera, ¿no? O sea, eh, pero mentes que, o sea, Vogel, por ejemplo, de Bitso, el fundador de Bitso, em, o Javier Mata tienen un poco estos dos que cuando ellos te hablan de su presente, es mi futuro. Es en O sea, 25 es como, años. yo digo, estos güeyes en qué año viven, cabrón? O sea, es como, entonces, siempre hay gente que está así. Yo digo, wow, o sea, porque entonces siempre están 5, 6 años ahead. O sea, y es impresionante gente así. Eh, Sigo creyendo mucho que Adolfo Babas va a ser recordado como un padrino del ecosistema y creo que va a tener un legado importante. Carlos García de Oh, Cavaqué últimamente ha estado golpeado y ha estado en reflexión y todo. Profundamente creo que es alguien extraordinario y deseo que triunfe, porque al final algo que me falta y lo recordarás. Ya hace muchos años me contaron el de los cangrejos, ¿no? Que hay 2 cubetas con cangrejos y que una tiene una tapa y la otra no, y la que no tiene tapa los cangrejos mexicanos. Porque cada vez que uno intenta salir, los demás lo vuelven a jalar, mm, ¿no? Y esta anécdota de las cubetas de cangrejo la entendí en el ecosistema de emprendimiento. Cada que alguien tiene éxito, es por suertudo, es por privilegiado, es por, o sea, ya sabes cómo lo somos como desacreditas sociedad, de los cualquier lado. desacreditas de todas Ujú. partes, ¿no? Y, puta, y de verdad es que es tan importante que podamos todos, y no es a favor de Carlos, de Juan, no es porque es o no empresa Endeavor, en la medida que existe éxito y un éxito significativo de una salida importante, donde regresa dinero a los inversionistas, donde los primeros empleados que fueron pagados con una promesa de un papel que eventualmente iba a valer más. La gente que apostó cuando antes de que fuera visible. O sea, todos, que haya una recompensa para atrás de esto y que se celebre el éxito y que aprendamos y que la historia se pueda contar, porque hoy no puedes contar en nuestro país historias. Sí. Porque cuando alguien tiene una salida importante, sale del país, porque el Estado de Derecho de contar historias es tristísimo. Entonces, crear algo sobre el éxito sí nos hace falta así. ¿Y cómo transformas la envidia en inspiración? O sea, ¿cómo sería el vehículo? Porque, pues, es como algo muy profundo, quizás cultural e histórico, ¿no? De nuestro país. O sea, pensaría que no es abandonar
cuando cuentas la primera y que la gente, ay, no, pero fuchi, ¿no? Esta historia, seguir contando la siguiente y seguir contando la tercera, seguir invitando a la gente que cuente su historia. Pero te voy a decir, yo cada vez me cuesta más trabajo que un emprendedor cuente su historia. Cada vez me cuesta Por un más. tema de seguridad. Seguridad o porque la gente, ay, qué mamón, qué arrogante. No, bueno, o sea, ya se cree, ¿sabes? Pero a veces las preguntas hacen que tú tengas que decir cosas que no, o sea, es una trampa donde todos somos cómplices de esto, pero te prometo que ya la gente ya está incómoda porque luego, oye, ¿te quieren dar el premio? No, ponme fuera los reflectores de las cámaras de las portadas porque es contraproducente. Pero si no existe esto, ¿cómo inspiras a la siguiente generación que si ella pudo, yo puedo, si él pudo, yo puedo? O sea, desde el tema de las historias bien controversial. Ni modo, creo que lo tenemos que hacer. Empieza por ahí, empieza por hacerlo así. Y lo que sí creo es que la nueva generación sí es distinta, sí escucha las historias, sí se nutre esas historias. Hay gente como tú que provee historias en otro formato que esta gente sí escucha. Entonces, soy un optimista crónico, estoy rodeado de optimistas, ¿no? O sea, como que entonces yo no quiero soltar esto, pero sí es un elemento que hay que considerar. Oye, justo mi siguiente pregunta era, dices que eres un optimista crónico, te lo prometo, aquí está escrito, me la dejaste ahí. A ver, justo con esta quiero ya ir cerrando. Con los retos que estamos atravesando en México hoy, de incertidumbre arancelaria, de inseguridad, de polarización de opinión, ¿qué te da esperanza hoy? ¿Qué te da optimismo hoy? Entonces, los mejores emprendedores se construyen en estos momentos. O sea, los momentos de incertidumbre, de dificultad, son los momentos en donde paraliza a muchos, porque no, déjame ver, porque tengo que ver los aranceles, tengo que ver cómo se ve. La incertidumbre apánica estimula al emprendedor, ¿no? Entonces, o sea, yo estoy viendo cómo vuelven a vibrar los emprendedores, cómo vuelven a conquistar. O sea, alguien me decía, ante esta incertidumbre, estas condiciones cambiantes, ¿cómo está el emprendedor? Le dije, con traje de guerra, o sea, está saliendo Emocionadísimo. con todo, quiere comerse el mundo porque justo la gente común se apanica y ya te descuida. El emprendedor sale con todo. O sea, ahorita de verdad, sí, esto me da como que mucha tranquilidad. Siento que cada vez veo más emprendedores misionarios y menos mercenarios. O sea, cuando te cuentan el porqué detrás del proyecto, el propósito que tienen, de verdad es gente, siempre dice, pero en su enorme mayoría con un propósito enorme de cambiar el mundo para bien, de cambiar una industria para bien, de resolver un problema real de nuestro país. Y entonces dices, qué chingón, qué chingón escuchar que hay gente que sigue estando dispuesta en soñar en grande, en tomar de sacrificios, en arriesgarse de esta manera, eh, porque tienen un propósito increíble. Entonces yo escucho esto, digo, qué chingón. Luego me volteo y le pido a mentores que tienen su agenda alucinante, que no tiene. Y le dices, oye, ¿puedes? Claro, me encantaría y se dan el tiempo y luego te buscan y dicen, oye, pensé en Anavik, oye, mándale este contacto, mándale este artículo, se comprometen verdaderamente porque se comprometen con México, no con el emprendimiento, o sea, y luego, o sea, cuando estás rodeado de gente que de verdad desea lo mejor para México, es increíble. Entonces yo no tengo redes sociales, ¿sabes? Lo platicamos cuando nos vimos la vez pasada, no escucho noticias, no escucho el radio. Puede ser que sea una política del avestruz y que dentro de tu diagnóstico de salud mental y de qué tan mal estoy, agrega esto a tu diagnóstico, Se está notando. pero creo que de cierta forma me dejo de contaminarme por una mala vibra, mala química de cosas y me concentro en la gente que quiere cambiar las cosas, Claro, ¿no? de Y la que esto además es, ni siquiera tienes control, así que ¿para qué te imposibilitas ahí, no? ¿sabes? Una vez me pasó que empezaba a tener ansiedades y decía, de la neta, para que este tipo que me generan se acerque a mí está muy cabrón. O sea, no, o sea, la guerra en Ucrania, digo, no quiero ser mal pedo, pero digamos que es súper lejano.
pero me genera mucha ansiedad. O sea, y no, Mm. no quiere decir que no estoy consciente de los daños que tiene y de todas las repercusiones. El control que yo tengo sobre esto versus la ansiedad que me genera entenderlo y vivirlo es anormal. O sea, entonces concentrémonos en la que sí tengo algún grado de... No, y además, a ver, tienes las fuentes de información más increíble a tu alrededor. O sea, en mis tiempos de Endeavor era increíble lo que aprendías en una mentoría, en un panel, en una plática con cualquiera del ecosistema. Entonces ahí están tus noticias filtradas Ahí por los están, mejores exacto. analistas que tienes ahí. Sí, 100%. Sí, en realidad estoy rodeado de información Exacto, todo el tiempo. Sí, exacto. sí. El formato es distinto, pero sí, tienes Exacto. toda la razón. Sí. Oye, Vince, Sí. un último mensaje con el que nos quieras dejar. Mira, mensaje es que si el día de mañana, aunque estés cerca o lejos del emprendimiento, si conoces una emprendedora o un emprendedor, tómate un tiempo de darle un abrazo, de escuchar su historia, de verdaderamente son gente impresionantemente talentosa en todas sus dimensiones. Ojalá podamos apreciar lo que significa. O sea, porque yo creo que muy poca gente, salvo los que estamos muy adentro, pero el mundo necesita más y mejores emprendedoras y emprendedores. Si tienen, sea un microemprendedor, sea uno de alto impacto de Endeavor, o sea, aquel que se atreve a emprender, le tenemos que dar porra, aplausos, abrazos de ánimo para que recargue los ánimos y siga su aventura. Este sería un mensaje. Y un libro que nos quieras recomendar. Mira, el libro es que me hubieras preguntado eso hace tiempo, igual hubiera sido distinto, pero el último que me marcó mucho es el de Homo Deus, que cuando Yuval, se me fue el nombre. Yuval Noah Harari. Exactamente. Hace el primero que es Sapiens, ¿no? Yo leí Sapiens y su versión es Homo Deus. Y este libro a mí me encanta porque es como filosófico y toma muchos datos sobre qué pasaba en la humanidad hace 500 años, hace 100 años, hace 10 años y qué predice que puede suceder el día de mañana. Y te invita a una reflexión que habla sobre, por ejemplo, la conquista de la eternidad. Sobre el tema de la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, te dice, la inteligencia artificial, te dice, oye, antes de que entiendas la inteligencia artificial, piensa cómo nuestra inteligencia humana trató especies menos desarrolladas como los animales. Y entonces, y te pone esto en perspectiva. ¿Crees que? Y entonces te pone muchas cosas. Y lo que me encanta de este libro es que es filosófico, te habla de cosas que hoy suceden. Digo, el libro creo que lo escribió en 2017, me parece. Entonces, falta toda la parte de pandemia y demás, pero me gusta mucho, o sea, porque tiene tintes filosóficos, históricos, pero también proyección hacia el futuro de qué estamos viendo con el tema de la manipulación genética, el tema del AI, el tema de la conquista del espacio. Entonces, como que me gustó mucho. Ese sería un libro que recomendaría. Gracias, Vince. Y pues gracias por tu tiempo. Al contrario. Disfruté muchísimo este espacio contigo. Como siempre le digo, eres una persona muy interesante, con una vibra muy bonita, muy ligera, muy simpática. Así que sea el primero de muchos más que nos encontremos. Así que gracias, Vince, por estar aquí. Estoy yo muy encantado. Este es mi ejercicio más incómodo, hablando de conformidad e incomodidad. Hablar de mí es terrible para mí, pero te agradezco porque lo hiciste como si no hubiera cámara, no hubiera pantalla, y que estuviéramos con un café y que espero que nos tomemos uno muy pronto. Así Por que, favor, muchas gracias, Vince. Y pues esto fue más cabrona que bonita. Si estás disfrutando de este episodio, dale like a este video y suscríbete al canal de YouTube para que no te pierdas los nuevos episodios.